Usted sabe que en el cuerpo humano existen diferentes factores que inhiben el crecimiento o la madurez. Y cuando estos factores de alguna manera son identificados, pues lo natural sería el que nosotros interviniéramos a fin de corregir este mal que hay en nosotros para favorecer o para permitir nuevamente el crecimiento. No me imagino yo una persona que tiene a su hijo y que ve que tiene ciertas dificultades para el crecimiento y que va con un doctor y que el doctor le hace ver cuál es la condición en la cual se encuentra su hijo y qué es lo que puede hacer o tiene que hacer para crecer, y que se niegue a hacer esas cosas para favorecer el crecimiento. Obviamente todos nosotros desearíamos que las condiciones de nuestros hijos fueran buenas. Y lo mismo sucede también en la vida espiritual. Cuando uno ve que hay condiciones que no están permitiendo el desarrollo o el crecimiento espiritual de las personas e identifica algunos rasgos en las personas que están inhibiendo ese crecimiento o ese desarrollo, pues lo natural sería que buscara algunas maneras en las cuales se alentara y se motivara a la gente para poderse desarrollar o para poder crecer. La semana pasada hablábamos acerca de que la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía entre algunos de sus rasgos o características el que era una iglesia muy inmadura o que era una iglesia muy infantil, o de otra manera podríamos decirlo, era una iglesia muy carnal. Y esto se notaba a través de la descripción que el apóstol Pablo daba. Por ejemplo, él decía que estos hermanos no sabían o no podían probar alimento sólido, entendiendo esto como que no conocían mucho la palabra de Dios ni la aplicaban. También él decía que algo que notaban es que ellos tenían contiendas, disensiones y celos, lo cual él lo pone como otro rasgo que le hacía ver que esta iglesia era inmadura o era infantil. También él señalaba que esta iglesia estaba centrada en el yo y tenía puesta la mirada en los hombres en lugar de poner la mirada en Dios. Además de que tenían un entendimiento muy vago y muy pobre acerca de lo que era la obra de Dios, y tenían un concepto bastante equivocado acerca de lo que era el liderazgo. Así es que él, en los primeros versículos, hasta el versículo número 9 del capítulo 3, lo que hizo fue describir a la iglesia de Corinto y decir: esta iglesia es una iglesia infantil, esta iglesia es una iglesia inmadura, esta iglesia es una iglesia carnal. Pero no solamente Pablo se queda en este punto en el cual solamente evidencia que la iglesia de Corinto es una iglesia que tiene estas características o cualidades, sino que al darse cuenta de ello, entonces él establece una serie de cosas que son necesarias para que la iglesia madure. Y partiendo de la idea de que nosotros quizás podemos parecernos en alguna medida o en alguna proporción a la iglesia de Corinto, pues tendríamos que saber qué tendríamos que nosotros hacer para entonces evitar que siguiéramos en esta condición infantil o en esta condición inmadura o en esta condición carnal, y que nosotros pudiéramos crecer. Por eso, versículos 10 hasta el versículo 21 de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, nos mostrarán 5 cosas que nosotros tenemos que hacer para salir de esta condición infantil y para llegar a la madurez espiritual o a la madurez cristiana. Dice primero a los Corintios 3, del versos 10 al 21. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, porque por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. 5 cosas. La primera de ellas, tenemos que estar cimentados bien en el fundamento. Cuando Pablo en los versículos 10 al 13 empieza a contrastar lo que debiera de ser la vida de un cristiano maduro con la vida de uno inmaduro, o de un niño, o de un carnal con un espiritual, o con una persona adulta, lo primero que hace ver es que cuando él compartió el evangelio de Cristo en Corinto, él puso un fundamento, y este fundamento fue un fundamento bastante firme. Recordará que anteriormente, cuando Pablo hace referencia a la iglesia de Corinto acerca de la predicación que él hizo, él dice que cuando él predicó hablando acerca de Cristo y a este crucificado. Es decir, el fundamento sobre el cual descansó la enseñanza del apóstol Pablo fue sobre la muerte de Jesucristo y sobre la obra de Jesucristo, que por cierto debo decirles, si usted analiza la obra de Jesucristo, por algo le dicen en Isaías, el siervo sufriente. Es decir, sobre lo cual descansa las enseñanzas que Pablo dio, es precisamente sobre la idea de que Jesucristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo. Y que estando en la condición de siervo, se humilló hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Si nota usted, la enseñanza de Pablo entonces está basada y está fundamentada en una sola persona. Y esta persona es Jesús. No es Jesús y algo más. No es Jesús y algún santo. No es Jesús y algún líder espiritual que él quiso utilizar. La base y el fundamento único que hay es Jesucristo. Y una persona que es madura, lo primero que tiene que saber es que su vida está fundada y está basada en esa persona que se llama Jesús. No hay nadie más. No hay otra referencia. No hay otra base. No hay otro fundamento sobre el cual nosotros descansamos, sino solamente en Cristo. Cristo es el fundamento
exclusivo. Cristo es el fundamento inmutable. Cristo es el fundamento sólido. Cristo es como el centro de la vida del creyente, como la guía para la vida del creyente, como el propósito de la vida del creyente y como la esperanza de la vida del creyente. No puede haber otro fundamento. A lo mejor hay personas que usted podría decir, wow, mis respetos, qué gran trabajo, qué gran esfuerzo, qué gran dedicación, qué gran empeño, qué gran obra ha hecho. Pero nuestro fundamento no es la obra que ha hecho esa persona, nuestro fundamento no es el testimonio de esa persona, nuestro fundamento o base no es lo que esa persona ha hecho, nuestro fundamento siempre deberá de ser Cristo. Y la iglesia de Corinto se estaba equivocando. La iglesia de Corinto estaba cambiando el fundamento. La iglesia de Corinto, en lugar de decir, yo soy de Cristo, decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas. O traducido a nuestros tiempos, la iglesia de Jesucristo se estaba equivocando porque hoy dice, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy Asamblea de Dios, yo soy presbiteriano. Qué bueno que nosotros tengamos identidad y que de alguna manera sepamos de dónde nos vino el evangelio, pero el fundamento y la base no es lo que nos enseñaron esas personas a través de las cuales nos llegó el evangelio, sino que el fundamento tiene que ser Cristo y solamente Cristo. Por eso ese canto decía, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación solo se encuentra en Él. Y si usted todavía tiene dudas de eso, que yo espero que nadie tenga dudas de eso, ¿verdad? Pero si usted tiene dudas de eso, mire, cuando alguien ha querido poner otro fundamento, las cosas no han salido bien. Por ejemplo, recuerda esta experiencia de la luz del mundo, con estas situaciones que se han presentado, y no solamente con el actual líder, porque lo siguen considerando como el apóstol, a esta persona, a Nazón Joaquín. Y a esta persona lo ven como un iluminado. Y a esta persona lo consideran como el profeta que Dios levantó para dar iluminación a este mundo. Y las personas incluso han hecho una ciudad en la cual el centro de la ciudad es precisamente esta persona. Y a pesar de las condiciones que hemos visto nosotros de esta persona y que conocemos de esta persona, todavía sigue habiendo personas que consideran que la iglesia está fundada sobre Nazón Joaquín. Culpable de 3 cargos de abuso sexual en Estados Unidos, y eso es lo poco que se conoce solamente, o la punta del iceberg de todo lo que en realidad ha ocurrido y ha sucedido en esta secta. ¿Y cómo inició esta secta? Como una iglesia evangélica, como una iglesia evangélica carismática, como una iglesia evangélica que aparentemente tenía una buena base o un buen fundamento. Pero ¿qué sucedió? De repente quisieron cambiar el fundamento y quisieron establecer entonces otro fundamento. Y si seguimos analizando, pueden haber otros casos así. Por ejemplo, en Brasil hay un ministerio que se llama el Ministerio Madureira. Y esta es una rama de la Iglesia Asambleas de Dios. Y el principal líder de esta iglesia se llama Samuel Cássio Ferreira. Es una persona que ha sido acusada por desviar fondos y por lavado de dinero. Nuevamente, cuando cambiamos el fundamento, cuando empezamos a exaltar a una persona o a un personaje, cuando empezamos a darle un lugar que no le corresponde a una persona, entonces lo que vamos a obtener es que como no está bien fundada la iglesia,
entonces la iglesia se va a venir abajo. Y esto pasa, hermanos, tarde o temprano. Por ejemplo, la luz del mundo, este es el tercer líder. Ha pasado de uno de los líderes a su hijo y del hijo al otro hijo, y hasta este momento salió una situación tan escandalosa como esta, pero era algo que ya se venía dando desde hace mucho tiempo. El detalle es que pasó tiempo para que las cosas que eran ocultas salieran a la luz. Y lo mismo pasa cuando nosotros queremos cambiar el fundamento. En Argentina, hermanos, una de las iglesias que tiene su origen en Brasil, pero luego ha llegado a muchos países, que es la Iglesia Universal del Reino de Dios, llamada más comúnmente como Pare de Sufrir. Es otra iglesia que en Argentina está en investigación debido también al lavado de dinero y mal uso de fondos económicos. ¿Por qué? Porque los seres humanos, en lugar de poner nuestra vista en Cristo, se nos hace más fácil poner nuestra vista en una persona y creer que nuestro fundamento de vida está en esa persona. Grave error. No importa el lugar, no importa la denominación, no importa nada de eso. En cualquier lugar y en cualquier denominación, cuando alguien empieza a poner su vista en la persona y empezar a venerar a la persona y empezar a darle un lugar que no le corresponde a la persona, entonces está quitando el fundamento, porque el fundamento solamente es Cristo. Y podría citarles casos en Chile o les podría citar casos en Colombia, pero en todos estos casos podemos ver cómo cuando perdemos la base y el fundamento, entonces hemos perdido absolutamente todo. Pablo entonces dice que debemos de mirar muy bien dónde nosotros estamos fundados, pero también dice que debemos de cuidar dónde vamos a sobreedificar. Es decir, si hay una obra y si hay un trabajo que las personas tienen que continuar, Pablo sabía que él había puesto el fundamento en la iglesia de Corinto y el fundamento era Cristo. Pero habría que seguir construyendo, es decir, como en una obra o como en cualquier construcción, Pablo llegó y entonces él echó los cimientos y puso los fundamentos y dijo: estos cimientos y estos fundamentos son Cristo. Pero él se fue de Corinto. Y cuando se fue de Corinto, tuvieron que llegar otros obreros. Y cuando llegaron esos obreros, tenían que seguir sobreedificando luego de que habían puesto el fundamento. Y ahora, Pablo habla acerca de esto. Y él dice enseguida, en el verso número 12, dice: y si sobre este fundamento alguno edificare, y luego habla de varios materiales, dice oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Y luego dice: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Ya nos dio un principio. El primer principio es que debemos de ser cuidadosos en cuál es el fundamento, pero ahora nos da otro principio para que nosotros podamos madurar. ¿Cuál es entonces ahora el segundo principio del cual habla Pablo? Ya nos dio el primero. El segundo tiene que ver con el que debemos de tener cuidado con dónde está nuestra mira y cuál es el galardón que nosotros estamos buscando. Es decir, Pablo dice: ¿sabes qué? Tienes que tener cuidado como obrero sobre con qué materiales o con qué cosas vas a edificar sobre el fundamento que ya se puso. Y la verdad es que si pensamos, por ejemplo, en términos
económicos, ¿qué sería más fácil? ¿Que yo construyera con madera, con heno, con hojarasca, o que yo construyera con oro, con plata y con piedras preciosas? ¿Qué sería más económico? ¿Cómo avanzaría más en la obra? Pues avanzaría más, obviamente, si yo utilizara algún tipo de material que fuera más económico. Pero también lo que Pablo está diciendo aquí es que aparentemente nosotros podemos avanzar muy rápido en la obra que nosotros estamos haciendo, pero algo que tenemos que considerar es que esta obra va a ser probada, y va a ser probada por fuego. Y luego esta obra manifestará entonces, pues, qué clase de trabajo nosotros hicimos. Si nosotros fuimos chambones, o si nosotros realmente nos comprometimos y nos esforzamos en el trabajo para que esta edificación o esta construcción fuera una construcción sólida. Si el oro es pasado por fuego, lo único que va a suceder es que el oro se va a purificar. Si la plata es pasada por fuego, lo único que va a suceder es que la plata se purificará. Si las piedras preciosas son pasadas por fuego, lo único que va a suceder es que estas piedras preciosas se purificarán. Pero si yo pongo la madera, si yo pongo el heno, si yo pongo la hojarasca al fuego, no va a quedar absolutamente nada. Absolutamente nada. Y hermanos, esto nos debiera de hacer pensar en algunas cosas. La iglesia puede avanzar utilizando baratijas. Es decir, no utilizando materiales sólidos y no utilizando cosas que son verdaderamente duraderas. Por ejemplo, hay personas que luego sobre Jesucristo han edificado cosas que obviamente fácilmente se pueden caer. Y hay personas que, por ejemplo, diciendo que sirven a Cristo, han, por ejemplo, enseñado cosas que si somos pasados por fuego, en un momento se desbaratan. Por ejemplo, la teología de la prosperidad. Qué padre es escuchar un mensaje en el cual yo les digo a ustedes que voy a abrir un portal en el cual van a ganar millones de dólares. Pero esto solamente es para los que tienen fe. El problema no está en mí. Yo ya abrí el portal. El problema es que ustedes no tienen fe. Y como no tienen fe, por eso no ganan los millones. No es problema del ungido. El ungido ya abrió el portal. El problema es de ustedes que no tienen fe. Bueno, a lo mejor una iglesia que está fundada sobre portales de millones de dólares, pues usted la juzga y la ve. Obviamente que hay muchas personas que no les interesan, como dice el apóstol Pablo, son inmaduros, no tienen un conocimiento profundo de la Escritura, no saben cómo aplicar la Escritura, son niños que no pueden comer alimento sólido, y cuando tú les dices eso, pues entonces vas a llenar la iglesia. Si le echas ganitas y la presentas así y la vendes como un buen vendedor, generando una atmósfera y un ambiente que haga imposible que las personas puedan juzgar o puedan creer que esto es mentira, pues a lo mejor muchas personas vendrán. Pero Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Nada más que el material que estás utilizando es un material de madera, es un material de hojarasca, es un material que cuando venga la prueba, que cuando venga el fuego, se va a desbaratar y se va a caer y se va a destruir. Y así, hermanos, lamentablemente, no pensamos sobre qué estamos edificando y con qué estamos edificando. Imagínense si edificáramos nosotros sobre pantallas que estuvieran aquí atrás, yo no sé cuánto cuesten, pero han de costar muy caras. Pero
obviamente, estéticamente y para los jóvenes, pues visualmente es mucho más atractivo llegar a un lugar en el cual tienes una pantalla de lado a lado, en el cual sobreestimulas a través de muchas imágenes a tener a un predicador en un espacio plano donde no hay más atractivo que la voz del predicador que habla muy bonito pero tose más. No hay punto de comparación. Pero la pregunta es, ¿sobre qué o con qué estamos edificando? ¿Estamos edificando con pantallas? ¿Estamos edificando con el sonido? ¿Estamos edificando con qué? Pero si no estamos edificando a través de la palabra de Dios, hermanos, la obra se va a desbaratar. La obra se va a deshacer. Y hermanos, yo quiero ser muy claro aquí, porque yo no quiero que ustedes piensen, ay, el pastor es bien envidioso, como no tiene pantallas, como no le alcanza para la pantalla, por eso le tira hate a los que tienen pantallas. O no, ay, el pastor está bien amargado, como él no tiene un sonido bien padre, pues les tira a los que tienen sonido padre. No, hermanos, si usted tiene para comprar la pantalla, écheme el dinerito, yo la compro. Pero yo no voy a fundar ni a construir a partir de eso. Porque cuando se me descomponga la pantalla, entonces, ¿qué voy a hacer? Porque cuando se acabe el estímulo, entonces, ¿qué voy a hacer? O cuando se me caiga el teatrito de que abrí el portal, pero resulta que ustedes no tuvieron fe para entrar por ese portal nuevo, pues entonces algunos de ustedes se van a enojar y se van a ir porque los estimulé y les di la expectativa de algo que no iba a ocurrir y que no iba a suceder. Que no va a suceder, que no va a pasar. Y nuevamente, no quiero que usted malentienda lo que le estoy diciendo, porque luego polarizamos. No le estoy diciendo que Dios no nos pueda prosperar. No le estoy diciendo que Dios no nos pueda bendecir. No le estoy diciendo que usted no pueda ser bendecido materialmente por Dios. No le estoy diciendo eso. Pero lo que le estoy diciendo es con qué vamos a construir. ¿Cómo vamos a hacer la obra? Y ahora yo quiero que usted piense, ¿cómo hicieron la obra los discípulos de Cristo? ¿Cómo la hicieron y cuáles fueron los efectos que tuvo el trabajo que ellos desarrollaron o que ellos hicieron? Imagínense que no estamos en el siglo XXI. ¿Qué elementos y qué recursos tenían a la mano? Bueno, note que el mismo apóstol Pablo en esta carta a los Corintios está diciendo, cuando fui a vosotros, me propuse ir a vosotros no con humana sabiduría, no en poder humano, sino en el poder de Dios. ¿Cómo traduciría usted estas palabras a este tiempo? ¿Qué sería el poder humano hoy? ¿O la sabiduría humana hoy? ¿Y qué sería el poder de Dios hoy? Y yo quisiera preguntarles, ¿sobre qué está descansando el trabajo que realiza la iglesia? ¿Sobre la sabiduría humana o sobre verdaderamente el poder de Dios? Porque a veces a la sabiduría humana le queremos llamar sabiduría divina. Y a veces a las estrategias que hemos utilizado las queremos también divinizar y espiritualizar. Yo no quiero cometer el error tampoco de satanizarlas, pero sí quiero tener muy en claro qué es humano y qué es divino. Yo sí quiero tener muy en claro cuándo el poder de Dios se está manifestando y cuándo solamente estamos descansando
sobre el poder humano. Eso sí creo que como maduros tendríamos que aprender a distinguir. En lugar de ser niños y estar buscando juguetes nuevos para entretenernos, debiéramos de ser maduros y debiéramos de estar fundados sobre Cristo y construir a través de los recursos que Dios nos ha dado para construir. ¿Qué tiene la iglesia? No tiene pantallas. Me pregunto si la pantalla será más poderosa que la oración. ¿Qué tiene la iglesia? No tiene un equipo de sonido muy sofisticado. Me pregunto si la predicación de la palabra no es más poderosa que el sonido que tengamos. Pero si no salimos a predicar el evangelio, si no anunciamos a los que son cercanos a nosotros el evangelio, y no ese es el medio que nosotros utilizamos para que la obra de Cristo se siga expandiendo, vamos a encontrar, hermanos, que no va a haber jamás el resultado que nosotros esperamos. Porque ni hacemos una cosa ni la otra. Ni compramos la pantalla, ni tenemos el sonido, pero ni predicamos, ni oramos. Y entonces nos quedamos exactamente en la misma condición y en la misma situación. Hermanos, tenemos que tener muy en claro cuál es el galardón. ¿Qué queremos nosotros que Dios nos dé cuando estemos delante de su presencia? Segunda Timoteo capítulo 2, versos 1 al 6 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué está diciendo Pablo? Esfuérzate en la gracia. Qué interesante, y se los he dicho en muchas ocasiones, que la gracia a veces nosotros la entendemos como algo que es regalado y dado. Sí, es regalado y dado. Pero Dios nos da su gracia, y esa gracia es el recurso que tenemos para esforzarnos en ella, para poder tener fruto y para poder alcanzar un resultado. Hermanos, si no nos esforzamos, y eso tiene que estar muy grabado en nosotros y debemos de dejar el pensamiento infantil, si no nos esforzamos en el sentido de que sabemos que todos nosotros vamos a ser galardonados o no ante la presencia de Dios por lo que hicimos o no hicimos, si no dejamos a un lado esta idea de que se trata nada más de lo que logremos aquí, no, se trata de lo que Dios está viendo que nosotros estamos haciendo y de la manera en la cual estamos trabajando y nos estamos esforzando. Pablo le dice a Timoteo: si no luchas legítimamente, no vas a obtener el galardón. Y aquí también esto nos enseña mucho respecto a lo que nosotros hacemos. Si lo hacemos con legitimidad, si lo hacemos con lealtad, si lo hacemos con integridad, si lo hacemos con una ética cristiana o no. Hermanos, Dios quiere que tengamos en mente el galardón. A veces somos muy pragmáticos.
Y decimos, el fin justifica los medios. No importa cómo llegue, lo que necesito es llenar la iglesia, la lleno como sea. No, si yo no lucho legítimamente, yo no puedo ser premiado ni yo puedo ser galardonado. Legítimamente. Hay un galardón. Y tenemos que ser maduros también nosotros, hermanos. Y vamos a ser maduros en la medida en que entendamos y aceptamos que nosotros podemos ser galardonados por Dios y tenemos que trabajar por ese galardón. No le estoy diciendo que se va a ganar la salvación. Le estoy diciendo que Dios lo puede alabar a usted, que Dios de alguna manera le puede reconocer y que Dios le puede premiar a usted por el trabajo que usted desarrolla y usted hace. Por eso en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 4, también el apóstol Pedro le hablaba a los pastores y les decía, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, pero luego añade algo, no por fuerza. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Pero luego habla de galardón. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Madurez. Madurez es el entendimiento de que en tiempo futuro nosotros recibiremos galardón. Aunque quizás en este momento no lo recibamos. Aunque quizás en este momento reconocimiento no tengamos. Aunque quizás en este momento pues prestigio no tengamos. Pero ser maduros es entender que Dios observa tu obra, que Dios ve lo que tú haces y que Dios va a galardonar lo que tú haces, va a ser pasada por fuego tu obra y se dará a conocer en realidad de qué calidad era tu obra. Eso es madurez. Y hacia allá tendríamos que ir, hermanos. En lugar de trabajar con materiales como madera, heno y paja, que son materiales poco costosos, debiéramos de abundar en construir con oro, con plata y con piedras preciosas. Hay cosas que podemos utilizar para edificar que pueden hacer ver en apariencia que es muy grande la obra, pero son cosas que ante el fuego se pueden consumir fácilmente. Se pueden consumir fácilmente. Es el fuego de la prueba. La resistencia de la obra o de los materiales es lo que dirá qué clase de obra nosotros hicimos. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasará con este evangelio próspero del siglo XXI que predicamos ante la persecución y el fuego de la prueba? ¿Qué pasará con la iglesia burguesada que tenemos ante la prueba que vendrá? Porque la Biblia dice que vendrá. Porque la Biblia habla acerca de que va a haber gran tribulación. Y yo me pregunto, ¿qué resistencia tendrá la iglesia ante esa gran tribulación que se avecina? Cuando creemos que el culto es un show. Cuando creemos que el culto se hace para nosotros y no para Dios. Cuando los pastores o los líderes de alabanza
piensan que lo que hacen lo hacen para las personas y no para Dios. Cuando creemos o asumimos que entonces mi sermón tendrá que ser entretenido, cuando creemos o asumimos que la música deberá de ser bien chida, dijo Cando. ¿Qué estamos entonces nosotros pensando y creyendo y sobre qué estamos construyendo y qué va a pasar cuando entonces venga la tribulación y venga la prueba? Cristianos que no leen la Biblia, cristianos que no oran, pero que lo sustituyen todo eso con un estímulo emocional de domingo. Estuvo fenomenal el culto. Saben, a mí, perdón, les voy a hacer una confesión y que el Señor me perdone. ¿Saben cómo me cae mal que las iglesias suban fotografías del culto y agarren a un hermano, el único hermano que levanta las manos porque nadie adora, nomás adora ese, levantando las manos y casi postrado en el suelo, y le toman fotografías y videos y los suben a las redes sociales? Qué hermosa estuvo la presencia de Dios. O sea, una vil estrategia mercadotecnia para poder ganar adeptos, porque a la gente le gustan las experiencias. Entonces yo voy a ir ¿a dónde? A donde se tiran en el suelo. Voy a ir ¿a dónde? A donde se ven que lloran, porque yo necesito llorar, yo necesito sentir algo. Pero la iglesia se ha convertido en eso. En la humana sabiduría hemos convertido entonces a la iglesia en un grupo de personas a las cuales se les suplen necesidades. Quiero que la gente tenga descanso psicológico. Pues ore. Mucha paz encontramos en la oración, hermanos. Pablo también hablaba acerca de que debemos entonces despojarnos y que debemos de descansar, también decía Pedro, y echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero en nuestra humana sabiduría queremos utilizar otras estrategias, y no las que Pablo dice aquí en Corintios que debían de utilizar. Y el problema es que somos tan inmaduros que creemos que sí las necesitamos, esas estrategias. Pero se nos olvida que la cosa es un poco más sencilla o más simple. La sabiduría de Dios, ¡pum!, hizo explotar el cerebro de los hombres. La manera en la cual Dios vino a hacer las cosas desbarató todos los paradigmas de los hombres. Las expectativas que tenían los seres humanos, ¡pum!, se vieron completamente destrozadas cuando Cristo entró a la escena en un pesebre, no teniendo un lugar ni donde nacer. Y luego la trama siguió destrozando las expectativas de las personas cuando Cristo se convirtió en un carpintero. Sí, una persona que trabajaba manualmente, que lamentablemente se deprecia o se desprecia mucho a quien trabaja manualmente, aunque ya quisiéramos poder hacer lo que ellos hacen. Y destrozó a la humana sabiduría y culminó su obra yendo a clavarse en la cruz. Esas son las estrategias de Cristo. Por eso tenemos que madurar mucho, hermanos. Mucho tendremos que madurar. Necesitamos saber que hay un galardón. Necesitamos saber que además de que hay un galardón, también necesitamos nosotros saber que el cimiento o el fundamento es Cristo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué nos falta entonces? Nos falta madurar. Eso es lo que nos falta.
No nos falta nada más que madurar, ser maduros. Una persona que es madura anhela la santidad y busca seguirla. En lugar de andar buscando otras estrategias, santifíquese. Vea lo que dice el verso 16 y 17. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí está la estrategia madura. Buscar la santidad. Porque en la carnalidad y en el poder humano, pues entonces no trabajamos sobre nuestras deficiencias y nuestras incapacidades y sobre nuestros defectos y sobre nuestras fallas. Descansamos en otras cosas y se nos olvida que debiéramos de descansar en el poder de Dios, quien nos purifica y nos santifica. La iglesia es llamada a la santidad, hermanos. Escuchen, a la santidad. No a la diversión, no al entretenimiento. Es llamada a la santidad. Y si entendemos que nosotros somos el templo de Dios, en el templo ocurrían varias cosas. En el templo había alabanza. Entonces, ¿en qué debiéramos de ocuparnos? En que continuamente nuestra vida sea un templo de alabanza y de continua adoración a Dios. Por eso Pablo decía que debiéramos de hablar con himnos, con cánticos y con salmos espirituales. En todo tiempo, así debiéramos de hablar. Porque somos templo y en el templo se alaba. En el templo se adora. En el templo se exalta. En el templo se da gloria a Dios. La alabanza debiera de ser un elemento muy importante y muy significativa en nuestras vidas, hermanos. Es raro, ¿eh? La mayoría de la gente le gusta, no la alabanza, la música. Le gusta la música, no la alabanza. Porque si entendiéramos lo que es la alabanza, estamos muy lejos de verdaderamente alabar. Cantamos. Pero la alabanza implica que ahí esté nuestro corazón. Que haya un sacrificio, que haya un esfuerzo. Y eso tendría que estar presente en nosotros. A muchos les gusta la música, pero no la alabanza. A pocos les gusta la predicación o la palabra. Pero en un templo hay palabra y hay predicación. En un templo hay oración. Jesús mismo dijo, mi casa será llamada casa de oración. En un templo hay servicio. Los sacerdotes, los levitas se presentaban para servir a Dios día y noche. Día y noche. Sabía que hay incluso un salmo de los últimos salmos de la Biblia, y lo compartí yo ahí en algún devocional que les di a ustedes, en el cual el pueblo que venía precisamente a adorar a Dios en las fiestas, exhortaba a los sacerdotes para que los sacerdotes no cesaran de adorar a Dios, ni en las noches. Que cuando ellos se fueran y regresaran a sus casas, la adoración fuera continua en ese lugar, en el templo. Y el servicio a Dios a través de los sacrificios constantes que se hacían en ese lugar no cesara nunca. Hermanos, algo que está relacionado con la santidad es el servicio. Santidad no es ir a apartarte allá a tu casa y no quererte juntar con nadie, porque te contaminan y te ensucian.
Santidad no es comportarnos como Kiko y decirles chusma, chusma y apartarnos porque pues somos el tesoro y no podemos nosotros juntarnos con algunas personas que luego nos van a hacer mal al estarnos juntando con ellas. Donde Dios nos ponga, ahí tiene que haber servicio. En el templo hay predicación y en nosotros tendría que haber una consagración, un apartamiento para realizar esa tarea continuamente. Y en el templo, hermanos, pues decía también la carta a los Romanos, el templo implica que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Nuestro cuerpo tiene que ser usado y tiene que ser utilizado para Dios y tiene que ser purificado para Dios. Y eso es madurar, hermanos. La iglesia de Corinto fue expuesta por ser carnal, por no querer dejar las pasiones en las que andaban y santificarse o purificarse y limpiarse. Y tenemos que dejar de ser niños ya, hermanos. Tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice y a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Si queremos ser una iglesia madura, si no, seguiremos siendo una iglesia infantil, inmadura y carnal. ¿Cuántas de las cosas que nosotros hemos recibido las ponemos en práctica? ¿Cuántos temas han escuchado ustedes hablar y cuáles de ellos ustedes puntualmente han dicho, aquí ya me ajusto porque ya me lo dijeron como 4 o 5 veces? Y no me lo dijo el pastor, me lo dijo Dios. Esta es palabra del Señor. Aunque no abra portales yo, pero es palabra de Dios. Aunque no imposte la voz, ni tiemble, ni nada, pero es palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios, nosotros debiéramos de tener reverencia y debiéramos de tener respeto. Una iglesia madura anhela la santidad y quiere seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor.